Muchas gracias por estar conectado, por estar conectada a este programa. Vamos a ir empezando. También me gustaría invitarlos a que si tienen alguna duda, por favor la pongan en mensaje de texto. Quiero que lo escriban ahí en un comentario. Quiero que escriban su experiencia porque nos va a funcionar mucho. Quiero que escriban su duda, su pregunta, su comentario. Entonces, esto nos va a ayudar para retroalimentarnos. Hay muchas personas que estamos en la pérdida. Leí por ahí varios comentarios en donde me decían, oye, ¿me puedo conectar con mi hijo, con mi hija que ahorita está pasando una pérdida del papá? Claro que sí. Entonces, este programa va a estar enfocado en todos los tiempos. Si tú eres una persona que perdió un papá, que perdió una mamá cuando era pequeño, pero aún nos duele, claro que este programa es para ti. Si tú eres una personita que está pasando por una separación y no sabes qué va a pasar con tus hijos, también te va a ayudar este programa. O si tú eres una persona que en este momento está perdiendo un padre, una madre, ¿por qué? Porque probablemente llegó la muerte a tu casa, déjame decirte que también te va a ayudar mucho este programa. Vamos a platicar un poquito de esta parte del duelo, de esta parte de la pérdida, vamos a ver el impacto que tiene la ausencia, vamos a ver por qué duele en ese momento, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Entonces quiero que te conectes conmigo, quiero que te permitas sentir, vamos a tratar de hacer un pequeño levantón emocional al final del programa, al final de la transmisión en live. ¿Qué quiere decir? Que al principio yo quiero que nos conectemos con la emoción, quiero que nos conectemos con el sentimiento, quiero que te permitas sentir. ¿Por qué? Porque todos estos dolores los traemos cargando desde siempre y nos siguen lastimando. Entonces, si te lastima, quiero que te des la oportunidad de tocarlo, quiero que te des la oportunidad de compartirlo y de trabajarlo un poco. Ya al final de este programa yo les voy a decir cómo vamos a limpiar un poquito ese dolor y cómo vamos a levantar un poquito el estado de ánimo, cómo vamos a levantar la emoción para que no nos duermamos tristes. No tiene caso que te duermas triste el día de hoy. Entonces vamos a ir por partes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias de verdad por sus felicitaciones. Nuevamente les digo, gracias, ya somos 70 reacciones, entonces ya somos 30 comentarios. Vamos a empezar con este programa. ¿Qué les quería comentar primero de este programa? Primero quiero comentar un poquito acerca de cuando llega esa pérdida. Quiero que recuerdemos cuando llega esa pérdida. ¿A qué se refiere el tema? El tema de hoy se llama herida del abandono. La herida del abandono es una de las 5 heridas del alma y regularmente es la que muchas personas tenemos. Esta herida del abandono llega cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos vacíos y nos sentimos no queridos o abandonados desde que somos pequeños. Esta herida tú la puedes vivir o la pudiste haber vivido aún teniendo a tus papás. O la puedes estar viviendo si tú eres un pequeño, una pequeña, un adolescente que me estás viendo, tú puedes sentirte solo aún teniendo a tus papás. Ese es el abandono emocional. El abandono emocional quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de vivir con nuestros papás. Tal vez tú vives con tu papá y vives con tu mamá, pero te sientes solo, te sientes sola. No sientes que seas importante en la casa. Regularmente el papá se dedica a trabajar todo el día, la mamá se dedica a estar en la casa todo el día y de repente los dos están enojados. Qué tenso y qué feo se siente ese ambiente. ¿Por qué? Porque tal vez tú llegas a la casa y tú quisieras un abrazo, tú quisieras platicar con ellos. Es más, tú quisieras que te preguntaran, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en tus calificaciones? ¿Cómo estás? Vamos a hacer tarea. Pero ¿qué crees que tú llegas y escuchas a tu mamá neurótica, gritando, porque está enojada y está frustrada con la vida? Tal vez escuchas a tu papá enojado y estresado después del trabajo y desde ahí te vas sintiendo solo. ¿Por qué? Porque tal vez de nada te sirve estar con ellos en la misma casa si tú te sientes solo. Tú te sientes como si esa casa estuviera sola, hueca y vacía. Eso puede ser un abandono emocional y duele muchísimo. O a veces tenemos abandonos físicos. ¿Cuáles son los abandonos físicos? Los abandonos físicos es cuando tú tienes que recordar que tus papás se divorciaron. Cuando tus papás se divorcian, nosotros, la figura de los padres es la figura más importante que tenemos en la vida. Son los pilares de una vida y los pilares de una familia. Entonces, imagínate, tú cuando eras pequeñito, así como yo, tú soñabas con tus papás en grande, tú querías verlos triunfar, para ti eran tus superhéroes, eran las personas más importantes de tu vida.
Es más, yo recuerdo en ese momento cuando eras pequeño o cuando era pequeño, pues que querías llegar y que querías abrazar a tu mamá, que querías abrazar a tu papá. Pero aquí vamos. Desde el principio tal vez tus papás se la pasaban peleando, que no te hacían caso. Desde ahí ya tenías este abandono emocional. Y más adelante deciden divorciarse, deciden separarse, cada quien hace su vida. ¿O qué crees que en muchas de las familias ni siquiera se acuerda de esa manera? En muchas de las familias el papá agarró sus cosas y se fue. Entonces en ese momento, imagínate cómo nos quedamos nosotros como niños. Nos quedamos destrozados, nos quedamos sufriendo. ¿Por qué? Porque tú estás a la espera de la llegada de papá. Tú te quedaste con esa ilusión de que un día papá iba a regresar, iba a tocar la puerta y tú lo ibas a volver a abrazar. Tú te quedas como niño esperando. El golpe es muy fuerte. ¿Por qué? Porque al final tú ves a la persona que más quieres, que es a tu mamá y a tu papá, peleándose. Tú ves a tu mamá cómo se queda destruida, destrozada, llorando de coraje. Y de repente tú no sabes hacia qué lado irte. Tu papá agarrando las cosas, echándola a las maletas, peleando, y de repente ves esa escena tan catastrófica y tan terrorífica en tu vida. Cómo tu papá agarra esa maleta, abre la puerta y se va. En ese momento tal vez nosotros como niños todavía no entendemos qué está pasando, pero te vas dando cuenta cuando ese papá no llega. Ese papá no llega a dormir, no llega al otro día, no llega en la semana y tú empiezas a extrañarlo. Tú empiezas a quererlo ver. Y en ese momento papá ya no regresó. Muchos de nosotros nos quedamos con esa historia, con todo lo que nos hubiera gustado vivir de papá. Hay otros que tuvimos una pérdida. Tal vez cuando tú eras pequeñito, cuando tú eras pequeñita o cuando tú eras adulto te tocó pasar por la pérdida de papá. Imagínate, el ser más querido, el ser más adorado, ese que lo agarrabas a besos y que querías que fuera tuyo, en ese momento te avisan que está enfermo o que acaba de fallecer. Es un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte porque es de los pilares más fundamentales en tu vida, pero aparte es de las personas a las que más puedes amar en la vida. Entonces imagínate que en ese momento te avisen que el ser más querido, ya sea tu papá o ya sea tu mamá, murieron. Es un golpe muy tremendo. Hay muchas personas que estamos pasando por esa situación, hemos pasado por esa situación o en algún momento tenemos que pasar por esa situación. Entonces, si tú has pasado por esa situación, compártelo. Compártelo y aquí te vamos a ayudar a entenderlo. Vámonos con esas pérdidas. Recuerda que a mí siempre me gusta hablar primero de la pérdida de nuestros familiares difuntos. ¿Por qué? Porque tenemos que honrarlos. Tenemos que sentir esa esencia y tenemos que superar ese duelo. Entonces yo quiero conectarme con esas personas que han perdido un papá. ¿Por qué? Porque hoy es un mes muy especial. Hoy es un mes en donde nosotros recordamos a los papás y de verdad es bien complicado. Es súper complicado cuando tú ves a todas las familias reuniéndose, preguntándose, ¿qué le vas a regalar a tu papá? ¿Y tú qué le vas a regalar? Y el día del padre y el domingo familiar. Y en tu casa no va a haber nada, porque ya no está tu papá. Eso duele, duele muchísimo. Duele muchísimo porque se llenan de recuerdos, porque en este momento tú quisieras abrazarlo, tú quisieras besarlo, es más, tú quisieras tener una oportunidad para pedirle perdón por muchas cosas. Entonces, a veces estos meses son muy emocionales, muy sentimentales, y por eso quiero conectarme contigo, quiero conectarme con esa emoción y quiero que me digas qué es lo que sientes. Una vez que tú me digas qué es lo que sientes, que tú nos regales ese sentimiento, vamos a trabajar. Pero entonces yo les digo a todas estas personas, si tú en algún momento perdiste a tu papá, déjame decirte que él tal vez sí está sonriendo en cualquier parte donde tú lo quieras ver. No sé si tú crees en el cielo, si tú crees en un más allá, en una reencarnación, pero yo siempre le digo a mis pacientes, tu papá está bien. Si tu papá tú lo veías con cáncer, tú lo veías acabado, con diabetes, déjame decirte que por fin tu papá está descansando. Pero los que nos quedamos es una pérdida impresionante, es un sufrir tremendo. ¿Por qué? Porque a veces no lo vemos venir. A veces estas pérdidas fueron inoportunas. De repente tú te levantas un día y te enteras que ya no está contigo. O a veces tú te enteras que tu papá se va a ir. ¿Cómo te enteras? A través de una enfermedad.
Esos golpes son tremendamente duros, tremendamente difíciles. ¿Por qué? Porque esto nunca quisiéramos que pasara. Entonces, si tú estás pasando en una de estas situaciones, si tú todavía te ves sufriendo por esa pérdida, por esa separación del papá, déjame decirte que hay muchas herramientas para salir adelante. Muchísimas. A veces, las pérdidas inesperadas son las que más tardan en superarse. ¿Qué quiere decir? Que si tu papá murió de una enfermedad, tal vez eso te dio el tiempo de prepararte. Eso no quiere decir que ya no querías estar con él o que querías verlo partir, pero en algún momento te fuiste concientizando poco a poco que él ya iba enfermando cada vez y que cada vez se iba deteriorando. Entonces, si tú pasaste por una pérdida, a lo mejor en la cual tu papá pasó por una enfermedad que lo deterioró y lo llevó a la muerte, tal vez eso te ayuda poco a poco. Pero en este caso, si de repente tu papá tuvo un accidente, si de repente tu papá se fue de casa, y esto fue de imprevisto, déjame decirte que eso nos deja una huella más grande. De repente nos quedamos con tantas preguntas, de repente tenemos tanto coraje con la vida, con Dios, con el universo, porque hay personas que decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué hoy yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué quisiera hoy abrazar a mi padre y no puedo? Entonces, si tú estás conectada en este programa, déjame decirte que te mando un fuerte abrazo en nombre de tu papá. Ese señor que dejó una gran huella en ti, créeme que quiere verte bien. Si en algún momento no hizo las cosas bien, tienes que perdonarlo. Tenemos que trabajar con el perdón. Si en algún momento tú crees que fallaste como hijo o como hija, también tienes que trabajarlo. Tienes que llegar a ese punto de perdón. ¿Se puede trabajar? Claro que sí. Y como yo siempre les digo, hoy tienes un gran trabajo. Hoy tienes que luchar por ti y por él. Recuerda que lo principal para un padre o para una madre es ver a sus hijos felices, en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que tu papá te quiere ver feliz, yo creo que tu papá te quiere ver bien. No quiere que te pases un fin de semana, un domingo día del padre triste. Claro que no. Regálale una sonrisa. Levántate diferente, arréglate, vístete, haz lo que le gustaría a tu papá. Si a tu papá le gustaría ir a un restaurante, vete a un restaurante. Llévate a tu familia en honor a tu papá. Si a tu papá le gustaría ver una película, llévatelo al cine. Recuerda que tu papá está contigo. Tu papá sigue en tu esencia, en tu mente y en tu corazón. No se ha ido. Simplemente vamos a empezar a verlo de otra manera. Claro que duele la pérdida física. A veces quisiéramos tener el cuerpo aquí para abrazarlo. Hoy ya no tienes ese cuerpo, pero puedes abrazarlo con tu alma. Puedes abrazarlo con tus recuerdos y con tu corazón. Pero no te hagas este día triste. De verdad cuesta mucho trabajo, sí. Yo lo sé. No es algo fácil. Yo sé que muchos de nosotros estamos escuchando esto y decimos, oye, Eric, yo sí quiero eso, pero a mí todavía me da tristeza. Perfecto, vas en el camino. Una vez que superes este duelo, una vez que trabajes en este duelo, créeme que vas a estar del otro lado. Un día vas a levantarte y vas a decirte, hoy es el día del padre y voy a llevarme al cine. Voy a conectar con mi papá y voy a hacerle una oración. Voy a platicar con él. Voy a pedirle un consejo a ese gran hombre que hoy es un ángel. Y vamos a llegar hasta eso. Pero bueno, vamos a empezar justamente primero con la parte triste de este abandono. Hoy vamos a tocar puntos y fibras muy sensibles. Si tú en algún momento te sientes atacada, te sientes herida, no lo tomes personal. Créeme que yo no estoy hablando de ti. Afortunado o desafortunadamente no tengo el placer de conocerte, pero sí conozco qué te pasó. Sí conozco esas heridas del abandono. Sí conozco esas secuelas del abandono. Sí conozco cómo marca el abandono y cómo destruye. Entonces, si hoy te sientes herida, lastimada por las palabras que salen aquí, no los tomes personal. Pero sí recuerda que si tú sientes esa herida, si tú sientes que yo pongo el dedo en la llaga, es porque traes un cuchillo ahí clavado. Traes una herida, una quemadura. Tienes que trabajarlo y tienes que corregirlo. Este tema es sensible. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las dos figuras más importantes en tu vida, papá y mamá. Yo voy a hablar de las enfermedades de estas dos personas. No voy a juzgar, no voy a criticar a esos grandes hombres.
¿Qué quiere decir? Que si tú escuchas que en algún momento hablamos de la neurosis, hablamos del alcoholismo, hablamos de la irresponsabilidad, no quiero que le pongas el nombre de tu papá ni de tu mamá. Simplemente contempla que es el nombre de la enfermedad que tenían ellos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que tienen una parte buena esos papás, por eso los amas con todo tu corazón. Pero al principio de este programa quiero empezar por la parte negativa. Recuerda que estos papás también estaban enfermos. Estos papás también tenían algo por allá adentro que trabajar, traían heridas del pasado, un abandono, un rechazo, una traición. Estos papás estaban más lastimados probablemente que tú. Entonces, si en algún momento sientes que estamos hablando mal de los papás, no lo tomes así. Estamos hablando de la enfermedad y de la conducta negativa de los papás, no de tus papás. Ya después de este tema, ya después cuando vayamos cerrando este programa, nos vamos a ver en el aprendizaje. Primero tenemos que conectar con el dolor. Si tú no conectas con el dolor, no puedes trabajar. Por allá escuchaba alguna vez que decían, ¿cómo quito este dolor? ¿Cómo quito el dolor que siento aquí? Ah, bueno, aquí está el secreto. Sentir dolor, tienes que conectar con él, tienes que trabajarlo y vas a poder salir. Si tú quieres quitar el dolor evadiéndolo, vas a encontrártelo adelante. Entonces el dolor se quita conectando con el mismo dolor. El dolor se quita permitiéndote sentirlo. Entonces hoy vamos a hacerlo. ¿Cuál es el secreto? Pues a veces nos queremos saltar esta parte del dolor. A veces nuestro cerebro funciona de esta manera. Vamos a imaginar que yo le pregunto a un paciente. Yo le pregunto, oye, ¿qué te dolió de tu pasado? Este paciente, la manera de contestar puede ser la siguiente. Tenemos dos formas. La primera es que me conteste con el dolor, que me conteste con la herida, porque con esa vamos a trabajar. Que me conteste de esta manera, que me diga, ¿sabes, Kerry? Yo recuerdo que mi papá, un día, yo me levanté y ya no estaba. Yo me levanté, salí a la calle y lo esperaba todas las tardes. Todas las tardes yo esperaba que ese hombre regresara. Yo con mis lágrimas y con el nudo en la garganta imploraba que regresaba. Yo le decía a ese papá que por qué se había ido, que por qué me había dejado, que por qué me había abandonado. Yo le decía que si acaso yo no era suficiente, que a poco no me amaba. Yo le decía que por qué no se había fijado en mí. Es más, yo en algún momento deseaba que ese papá me hubiera llevado con él. Yo no quería estar con mi mamá, no porque no la quisiera, sino porque yo extrañaba a ese papá. Esta es la manera de contestar. ¿Por qué? Porque aquí estamos conectando con lo que nos dolió. Si te das cuenta, hay muchas cosas que nos duelen, muchas, pero de repente, ¿qué crees? De repente que nuestro cerebro astuto mete el razonamiento. Yo no quiero que hoy lo metas. ¿Por qué? Porque esa parte lógica, esa parte inteligente y trabajada en ti sí existe, pero no la metas porque si no, no vas a poder trabajar. A veces nosotros vamos contando de esta manera que es incorrecta. El mismo ejemplo. A veces nosotros decimos, ¿sabes, Kerry? Yo recuerdo que el día que se fue mi papá, que salió por esa puerta, yo salía y me esperaba a ver que regresaba. Pero, aquí viene la parte lógica, esta parte que echa a perder todo el trabajo. Pero, ahora entiendo que mi papá nunca me quiso dejar. Ahora entiendo que mi papá se llevaba mal con mi mamá y decidieron, yo no quiero que hagas eso. Hoy en este programa no lo hagas. Hoy vamos a tocar con ese sentimiento, con ese dolor. Quiero que toquemos con ese dolor y bueno, quiero que Melanie me vaya ayudando un poquito, no a leer comentarios, sino ve seleccionando unos que nos ayuden con los ejemplos de las personas que perdieron un papá, ya sea por una pérdida de enfermedad, por una muerte, por una separación. Cualquiera de estos ejemplos que nos ayuden. Si tienes ya uno, vamos a empezar con ese y de ahí vamos a explicar por qué duele tanto, qué es lo que duele y cómo superarlo, porque este es el propósito de este live, el que yo les ayude a superarlo. No se vale sufrir tanto. A veces la vida no es tan difícil como creemos, sí traemos marcas muy complicadas y casi a veces imposibles, pero todavía hay una esperanza. Me- Anabel Márquez dice, Anabel, mis sobrinos acaban de perder a su papá. Tienen 11 y 18 años, mis ujú, sobrinos. Anabel nos cuenta que sus sobrinos acaban de perder a sus papás, uno tiene 11 y otro tiene 18 años. Mira, Anabel, lamentablemente la vida tiene un ciclo.
A veces nosotros decimos es que fue muy corto, porque hay personas que mueren muy jóvenes, hay personas que mueren pues ya en una edad adulta, pero no sabemos. A veces hay personas que ni siquiera alcanzan a nacer y se van de esta vida. Entonces, yo aquí lo que te quiero decir es que hay un ciclo en la vida. Cada uno de nosotros tiene tiempos diferentes. Lamentablemente, el tiempo de tu cuñado, porque me parece que es su cuñado, el tiempo de tu cuñado, pues en esta tierra se terminó. Ahorita lo difícil es para tus sobrinos. Déjame decirte aquí que todos tenemos derecho a pasar por un duelo. Deja que ellos se sientan ese duelo. A veces nosotros como personas proyectamos y ¿qué crees? Que a veces queremos quitarle el dolor a tus sobrinos porque a ti te molesta, a ti te lastima. No te molesta porque seas mala persona, claro que no. Pero yo cuando veo llorar a mis sobrinos me siento mal. Entonces, como yo me siento mal, quiero quitarles ese dolor. Pero aquí lo que yo te invito, Anabel, a que entiendamos es que este dolor es parte de la vida y es parte de su crecimiento. Es un dolor que los va a acompañar durante mucho tiempo. Tal vez este duelo a ellos les va a durar mucha, mucha parte de su historia. ¿Por qué? Porque el duelo, este dolor que ellos sienten, los va a hacer crecer. Pero de repente ellos lo que van a hacer es madurar. Esta experiencia les llegó para hacerlos madurar a una edad muy temprana. Van a madurar muy rápido. Después de esta etapa de maduración, déjame decirte que si ellos siguen trabajando, si tú los sigues apoyando, los sigues abrazando, les sigues dando el amor que necesitan, ellos van a poder resignificar y van a poder transformar ese dolor en un agradecimiento, en un aprendizaje. Entonces, aquí, como concepto general, no te dé miedo el que ellos sufran, el que ellos lloren. Déjalos llorar, déjalos sufrir de manera supervisada y controlada. ¿Por qué? Porque a veces el dolor es tan fuerte que nos hace pensar y hacer cosas malas. Solamente tengan supervisión con esos pequeños, pero permítanle sus etapas de dolor, sus etapas del duelo. Si pueden ir a terapia, excelente. Adriana Vázquez Granados dice, Adriana. siento una enorme tristeza por mis hijas. Ya no quiero verlas sufrir por su papá y no sé cómo ayudarlas. Adriana, déjame decirte que, bueno, Adriana nos comenta, porque me parece que no se escuchó y no le di el micrófono a Melanie, ya estamos comprando micrófonos. Adriana nos dice que le duele mucho ver a sus papás, bueno, ver a sus hijas, porque perdieron a su papá. En este caso, Adriana, casi es la misma recomendación que con la persona anterior. Solamente, Adriana, que aquí déjame decirte otra cosa, otro secreto. A veces nosotros como papás queremos hacerle la vida más fácil a nuestros hijos, pero luego es imposible porque trae pruebas, esta vida trae pruebas. Para cada uno de nosotros es diferente prueba. La prueba de tus hijas fue perder a sus papás o perder a su papá. No sé cuál fue tu pérdida. Es diferente si fue una pérdida por muerte a una pérdida por separación. No sé cuál fue. Si me regalas ahí me ayudarías mucho, pero vamos a imaginar que fue una pérdida por separación. En este caso de la pérdida por separación, yo lo que te recomiendo es cómo se los digas a tus hijas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos les compartimos ese dolor. Imagínate, si ellas te ven destrozada, te ven llorando por los rincones, te ven sufriendo, pues ahí ya perdieron a las dos personas que más aman. Perdieron al papá que se fue de la casa, pero también te perdieron a ti. ¿Por qué? Porque al final tú eras la única que estabas con ella, que platicabas, que reían. Entonces ahorita lamentablemente ellas perdieron a los dos. Cuando uno de los dos sale de casa, ellas pierden a las dos personas. A él porque se fue y los abandonó y a ti porque te sumerges en un duelo. Entonces aquí trabaja tú con tu duelo y también esa es la manera más sana de apoyar a tus hijas. Si tú trabajas con tu duelo y les permites que pasen un duelo, créeme que vas a salir adelante. Si tú vas a terapia, también te van a dar técnicas de cómo manejárselos a ellas. ¿Por qué? Porque al final ellas tienen una plasticidad cerebral. Los hijos son maravillosamente inteligentes y su cerebro es muy plástico o es como de plastilina. Esto quiere decir que nosotros es más fácil que les comentemos las cosas y ellos la puedan entender de una manera que no les afecte tanto. Pero bueno, vámonos con el último y empezamos con esta historia de la pérdida, de la separación y del abandono. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 7 años y es algo que a mí me dejó muy lastimada, porque al mismo tiempo llegó el abandono de mi mamá, aún estando presente. Yo crecí y cuando Exactamente. tuve a mis hijas se repitió. Su papá nos dejó y yo aún presente también las abandoné emocionalmente. Eso lo dijo Mari Rodríguez. Mari Rodríguez nos comenta, lo voy a decir en alto porque me parece que no se escuchó, pero Mari Rodríguez nos dice que perdió ella a su papá a los 7 años
y que justamente a la misma vez que perdió a su papá también perdió a su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá se sumergió en la depresión, en la tristeza, en el duelo, y esto es lo que yo les estaba comentando. Es por eso que a veces nos duele tanto, porque a veces nosotros desde pequeños no solamente perdimos al papá, en caso de que tu papá se haya ido, en caso de que tu papá haya fallecido o se haya muerto, déjame decirte, o cualquier otra cosa que le pudo haber pasado a papá, déjame decirte que en este caso o en cualquier otro, cuando hubo un abandono, regularmente es un abandono general, un abandono de la familia, hasta tú misma te aíslas. ¿Qué quiere decir? Que probablemente cuando tu papá se va, aunque aunque tú ves a tu mamá en una depresión, tú también te sumerges en tu propio duelo y aparte te aíslas. Regularmente nosotros como jóvenes, niños y adolescentes tenemos una depresión que es diferente. Ya más adelante hablaremos de esto en otro tema, pero la depresión de estos jóvenes, adolescentes y niños es más por coraje, agresividad, rebeldía. Entonces a veces por eso cuando somos pequeños perdemos tanto, porque si ese papá, al papá que más querías en la vida, que más querías tener, se fue, te dejó completamente vacía, te dejó abandonada en esa casa. Luego, si tu mamá se refugia en la depresión, si tu mamá no puede dormir, no puede salir adelante, pues déjame decirte que ya perdiste a las dos personas que más amabas y aparte te pierdes tú. ¿Por qué? Porque con ese coraje que tú le tienes a la vida, con esa tristeza que tú tienes en la vida, pues te encapsulas. O te vas a la rebeldía completamente y te vas a buscar un novio, otro novio, o te vas al alcoholismo, o te vas a una drogadicción, pero buscas una salida. O justamente te aíslas y te vuelves una persona, pues que en este caso se mete en un caparazón. En este caso, me parece que vamos a cambiar porque no sé si ya se le acabó la batería pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer también o lo que vamos a ver es por qué es tan importante tener una figura paterna. Una figura paterna lo que nos va a dar es la seguridad. Un papá, cuando está siempre presente con nosotros cuando es pequeño, bueno, cuando eres pequeña, pequeño, lo que va a dar es que va a ser tu figura de autoridad. Ese es el primer punto. Va a ser una figura de autoridad para ti. Aparte de que es una figura de autoridad para ti, déjame decirte que esta persona te va a dar la seguridad que tú necesitas, te va a dar la seguridad y va a ser el pionero de tu autoestima. Va a ser la persona que te ayude a recopilar tu autoestima. Yo siempre les explico de esta manera, yo siempre les digo de esta manera. Yo les digo, imagínate, cuando tú eres pequeña, a ti se te da como una canasta, se te da una canasta y en esa canasta se te dice que tienes que recopilar amor, autoestima, seguridad, atención. O sea, esa canasta trae como muchos vasitos y esos vasitos tú vas cuando eres pequeña y vas acercándote a tus papás para que ellos las vayan llenando. Pero si tu mamá no te hace caso, si tu papá se fue de casa, imagínate, tú parecías por diosera. ¿Por qué? Porque te acercabas a todos pidiéndoles tantito amor y no te lo daban. O sea, tú les decías, oye, ¿me regalas un abrazo? ¿Cuántos de nosotros no quisimos, no quisimos un abrazo? ¿Cuántos de nosotros no quisimos un beso? ¿Cuántos de nosotros no quisimos acercarnos a nuestros papás porque tenías tu primer novio, tu primera novia, porque tenías dudas acerca hasta de tu sexualidad, tenías miedos? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por alguna violación, algún intento de violación, de abuso sexual y no sabías con quién acudir? Y te tuviste que tragar solo eso. Te tuviste que quedar con eso. Entonces yo te decía, imagínate, parecíamos pordioseros porque llevábamos la canastita, pero por más que pedías atención, amor, cariño, cuidado, tus papás no tenían la capacidad de dártelo. Tu papá se la pasaba trabajando, tu mamá se la pasaba cuidando a tu papá decidió irse de casa, tu madre fallece, las circunstancias de la vida fueron muy crueles para ti. Por eso nosotros cuando llegamos a una edad adolescente o adulta, ves esa canasta y la ves totalmente vacía. Yo quiero que te toques adentro, quiero que percibas cómo estás adentro y te vas a dar cuenta que siempre has estado necesitada de amor. Yo lo ponía en una frase en la tarde. Yo decía, todas esas carencias y todas esas necesidades que tú tienes son las que te hacen querer tener una relación.
Mientras tú más vacía estés por dentro, más hambrienta estás de tener una relación. Mientras tú más vacía y y abandonada estés por dentro, déjame decirte, ese desamparo va a hacer que tú busques a una persona, que tú te dé miedo la soledad, que tú te dé miedo estar sola. Entonces, ahora cuando nos preguntamos, Eric, ¿por qué no puedo terminar a mi pareja? ¿Por qué no puedo soltar a mi pareja? Pues a veces la respuesta está en eso. Voltea a ver tu pasado y dime qué tan llenos están tus vasitos. Hoy yo te hago esa pregunta. Los vasitos principales son seguridad, autoestima, cuidado personal y atención. Dime cómo tienes tu autoestima, dime cuánto vales, dime qué tan hermosa eres. Les voy a dar un ejemplo. A veces cuando nos hace falta un padre o cuando nos hace falta una buena figura paterna, lo que nos hace falta es esto, que ese papá nos venga y nos dé un abrazo, que ese papá te diga, hija, te ves hermosa, que ese papá te compre rosas. Yo cuando doy los talleres, yo les digo a esos papás, es tu oportunidad para salvar a tu hija de cualquier lobo feroz. Si tú tienes una hija pequeña, déjame decirte que es tu oportunidad de enamorarla, porque tú eres el amor de su vida, porque tú eres la figura que va a poner los estándares del amor. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tú me estás escuchando y eres papá o eres mamá, aconseja a tu esposo. ¿Por qué? Porque este papá, pues va a ser la figura de autoridad, de seguridad, de autoestima de tu hija. ¿Qué quiere decir? Que si este papá llega con una rosa el día de hoy y se la regala a su hija y le dice, hija, estás hermosa, toma esta rosa. Déjame decirte que cuando ella crezca, no la van a sorprender con rosas. Cuando ella crezca, van a llegarle con un ramo de rosas y ella va a decir, gracias, mi papá me daba dos. Cuando ella crezca, no la van a sorprender las salidas al cine, porque tu esposo le dijo, tengo una cita contigo, vámonos al cine. Si tú eres papá o si tú eres mamá, esta es tu oportunidad para rescatar a tus hijos, lo que no hicieron con nosotros, porque a nosotros sí nos hizo falta. ¿Por qué crees que a nosotros sí nos llegaron con una rosa y dijimos, es el amor de mi vida, Eric? Es el amor de mi vida. Se gastó 10 pesos en una rosa. Y de verdad nosotros nos deslumbramos por pequeños detalles porque venimos vacíos, venimos carentes de amor. Cuando un hombre 5 minutos te regaló su atención y te dijo, vamos a platicar, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? Tú empezaste a creer que era el amor verdadero solo por esos 5 minutos que te regaló. ¿Por qué crees que caemos tan fácil? ¿Por qué crees que nos enredamos en las garras del amor de esa manera? ¿Por qué? Porque papá nunca lo hizo, mamá nunca lo hizo. Entonces por eso venimos tan vacíos, tan carentes. Si tú en este momento te da miedo cuando se te poncha una llanta, cambiar un foco, buscar un trabajo, pedir los tacos cuando vas a comer, déjame decirte que también tiene que ver con eso, con la seguridad. Papá es el que da seguridad a los chicos y a las chicas. ¿Qué quiere decir? Que papá tiene que sembrar esa parte de fortaleza, de decir, tú puedes, échale ganas, tú puedes, tú eres fuerte. Papá te tiene que enseñar a cambiar un foco para que no dependas de un hombre. Papá te tiene que enseñar a cambiar la llanta o a hablarle a un mecánico para que la cambie. Pero a veces nosotros ya cuando somos adultos no queremos dejar a nuestra pareja porque decimos, ¿y si se me descompone el carro? ¿Y si se me poncha la llanta? En esos momentos es donde nos volvemos dependientes por esos vacíos, por esa falta de seguridad. Entonces, hoy ya nos damos cuenta que sí fue doloroso ese proceso, que sí fue difícil ese proceso, pero que ese proceso nos marcó. Si tú estás en esta situación, tienes que moverte. Si tú estás pidiendo que una persona se quede contigo solamente porque te dé 5 minutos de su tiempo, porque te dé un abrazo, porque te dé besos y estás dispuesta a soportar golpes, infidelidades, traiciones, déjame decirte que estás buscando a tu papá. Regularmente nosotros es lo que vamos haciendo. Tú cuando creces buscas a tu mamá, si eres un hombre. Buscas a la persona que te cocine, que te planche, que te cuide cuando estás enfermo. Si tú eres una mujer, buscas un papá. Buscas un papá que te defienda porque tú crees que la vida te va a atacar. Tú dices, es que qué tal, Eric, si llega alguien y me hace daño. Tengo que tener a alguien que me defienda. Y buscas al más rudo, al más valiente.
Pero ¿qué crees? Gran error. Una, no hay nadie que te quiera atacar. No te tienes que defender ni tienes que buscar a alguien que te cuide. Y dos, cuando tú buscas al más rudo y al que grita más fuerte, lo primero que va a hacer es gritarte a ti, faltarte al respeto a ti. Entonces, ese es otro gran error que nosotros cometemos por tener la ausencia de un papá, por tener esa herida del abandono. Entonces, si tú tienes alguna de estas heridas, si tú tienes alguno de estas situaciones, estos ejemplos, por favor, compártelos. Porque creo que ya tenemos varios comentarios. Vamos a leer otros dos o tres comentarios y seguimos explicando un poquito y ya nos vamos con esta parte de cómo reparar, cómo salir de esto. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan vacíos que decimos, oye, Eric, tengo un vacío tan impresionante que no puedo llenar con nada, ya ni siquiera con mi pareja. Entonces, vamos con unos comentarios. No sé si me puedas ayudar, Melanie, con unos comentarios. Los voy a volver a repetir porque me parecen que no se escuchan para que justamente los escuchen. Hay alguien que dice, hola, soy Isaac, mi papá se fue de Isaac, casa hola, y lo hola. extraño, pero él no quiere saber nada de mí. Ay, me salió un hielito en el agua. En el agua. En este caso, Isaac, déjame decirte que es muy triste. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir y muchas gracias por conectarte. Te digo que es muy triste el que vivamos esas situaciones. Algo de lo que sí te voy a decir es esta frase muy trillada que hoy en día nos tiene que quedar bien claro. Papá no es el que educa. Bueno, más bien dicho, papá no es el que engendra. Papá es el que educa y es el que acompaña. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros tenemos una gran expectativa sobre ese papá que nos dio la vida. Pero yo sí te voy a decir algo, Isaac. Si tú trabajas, vas a terminar agradeciéndole por eso maravilloso que hizo que fue darte la vida. Probablemente es lo único que ha hecho ese papá. Si tú trabajas y si tú te metes en una terapia, vas a ver que eso que te dio es grandísimo. Y con eso tenemos para agradecerle. Pero ahora lo que nosotros tenemos que entender es que ese papá que te dio la vida no es el que te va a acompañar, no es el que te va a educar. ¿Por qué? Porque la vida no te lo mandó así. Pero a veces la vida no es tan cruel, Isaac. Déjame decirte que a veces nosotros cuando trabajamos nos damos cuenta que hay otros sustitutos de papá, otros complementos de papá. Por ejemplo, yo tenía un paciente que en un momento me dijo, ¿sabes qué, Eric? Me lastima mucho porque yo no tuve papá. Yo estuve vacío, yo necesitaba un abrazo. Pero ya después nos dimos cuenta de algo. Él tuvo un tío y un abuelo que lo amaban con todo el corazón. A veces es bien difícil comprenderlo, porque a veces nosotros decimos, no, yo lo quiero de mi papá, porque yo sé que te lastima, Isaac. Yo sé que es lo que tú esperabas, pero a veces es bueno trabajarlo en terapia para que te das cuenta que a veces lo que esperaba, o a veces la vida no nos da lo que esperábamos ni lo que queremos, sino la vida nos da lo que necesitamos. Probablemente la vida por algo te quitó ese papá. A veces nos quita a los papás porque son muy tóxicos. Tal vez si tu papá se hubiera quedado contigo, hubieras sufrido mucho o lo hubieras pasado muy mal. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque hasta Isaac me dice, mi papá es tan malo como papá que ni siquiera me quiere ver. Entonces yo sé que duele, Isaac, yo sé que te lastima, pero lo que yo te recomiendo es ve a una terapia para que le des ese espacio que necesita tu papá para sanar, porque está enfermo, está enfermito ese señor. Entonces dale ese espacio y mientras en terapia encuentra esos sustitutos de papá. Encuentra esas personas que valen la pena en tu vida. Puede haber muchas en tu vida y acércate a ellos, convive con ellos, hazlos parte de tu familia. Entonces eso es lo que yo te invito. Te mando un abrazo, Isaac, porque esto que estás pasando es difícil. A veces es difícil comprender y romper esa expectativa. Yo sé que tú quisieras que tu papá te hablara, te abrazara, y yo sé que duele, pero yo sí te voy a decir algo. Tu papá está enfermo. Tiene que sanar. Déjalo para que sane. Dale su espacio. Mientras tú también sana, pero sana de una manera diferente. Sana buscando ayuda y sana buscando ese amor que las personas cercanas a ti quieren regalarte. Tal vez en este momento a ti la vida no te lo permitió de un papá, pero sí de un abuelo, de un tío, de un hermano. Agárralos mientras. Ese cariño, ese amor lo vas a necesitar. Gracias, Isaac. Otro comentario que tengamos por ahí, Mel. Maris Yeyetsi dice, hola Hola, Eric, Maris. buenas noches. Buenas Así noches, me Maris. siento yo. Mi segundo papá falleció, me dolió muchísimo y también mis hijos les afectó,
Les gritaba mucho a mis hijos y ellos igual a mí. Ya no sabía dónde irme y ahora a mis hijos no sé cómo hablarles y no les tengo paciencia. Necesito un consejo de usted. Y sí, mira, Maris, déjame decirte que, bueno, yo lamento mucho tu pérdida y en este caso es muy complicado porque como yo te digo, a veces no nos enseñan a estar solos ni a criar solos. La crianza es algo de lo más complicado que tenemos en la vida. Entonces, ahorita, tus hijos están pasando por una pérdida, un duelo. Y yo al principio lo decía, el duelo de los hijos o la depresión de los hijos a veces se ve con otros síntomas, por eso no lo entendemos, porque tal vez tus hijos, por tapar ese dolor que sienten, por tapar esa pérdida, gritan más, son más rebeldes, reprueban materias, van mal en la escuela. Esa es una depresión, ese es un duelo de tus hijos. Entonces, yo aquí lo que te invitaría es, toma terapia para que, una, para que trabajes tu duelo. Dos, para que tengas técnicas de cómo educar a tus hijos. Y tres, principalmente para que no solamente pongas en práctica esas técnicas, sino que trabajes mucho con tu paciencia. Ahorita necesitas ser muy paciente porque tener unos hijos en duelo, en depresión, rebeldes, es lo más complicado. Pero créeme que sí se puede. Aquí lo que tú tienes que hacer es bajar un poquito su duelo, bajar un poquito su depresión. ¿Cómo la bajamos? Con amor. Ellos no necesitan que les grites, porque a veces nosotros como papás pensamos que si mi hijo grita, yo le grito más fuerte. Pero ¿qué crees? Que imagínate, si él está en duelo, en depresión, porque extraña a su papá, y luego yo le grito, él va a pensar que perdió a los dos y va a gritar más fuerte, porque su duelo va a ser aún mayor. Entonces yo te invito a que vayas a terapia para que ahí expongas tu caso y justamente en esa terapia te acerques un poquito más a tus hijos. Tal vez tus hijos lo que necesitan es platicar, lo que necesitan es un abrazo y a lo mejor tú también necesitas amor, abrazo y entender muchas cosas de esto que está pasando. Entonces, bueno, yo espero que esto avance muy rápido en tu vida, espero que todo esto vaya mejorando y te invito a que tomes una terapia. Cuídate mucho, Mari. Tenemos otro para ya pasar con el tema. Fátima Juárez dice, mi papá Fátima. biológico nunca vio por mí. Ahora se acerca a mí solo cuando necesita algo y su familia no Fátima. sabe de mí. ¿Qué hago? ¿Lo apoyo? ¿Le digo a su familia? ¿Qué hago? Perfecto. Bueno, dice mi papá biológico nunca vio por mí, solo se acercaba de vez en cuando y me parece que tenía otra familia. Cuando necesitaba algo. Cuando necesitaba algo, dice Fátima que se acercaba a ella y ahorita lo que Fátima dice es, ¿qué hago, Eric? Le digo algo, me parece que también ella decía de decirle algo a su familia. Fátima, yo sé que es complicado porque a veces nosotros queremos modificar la conducta de los papás, pero déjame decirte que a veces los papás vienen mal desde fábrica y eso ya lo sabemos. A veces haz de cuenta que la vida ya te lo regaló desde hace muchos años y la vida ya te dijo, mire, este señor es irresponsable, este señor es así. Pero a veces nosotros, ¿qué crees? Que tenemos una expectativa, así como cuando tú tienes una pareja y la quieres cambiar. Y dices, es que ya, Eri, quiero que deje de tomar, quiero que deje de tomar. Pero a veces, Fátima, lo más sano es comprender que la persona no va a cambiar porque nosotros quieramos. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de si de verdad necesitamos cambiar a esa persona o podemos disfrutar un poco de lo que nos da. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les pongo este ejemplo. Yo les digo, vamos a imaginar que nosotros vamos al centro comercial y yo en el centro comercial vendo este celular. Yo se lo entrego a Fátima y le digo, oye Fátima, llévate este celular, está muy bonito, pero solamente tiene una cámara. En ese caso, Fátima lo ve y dice, Eric, está hermoso este celular, pero no me gusta la idea de que tenga una cámara. En ese momento yo todavía negocio con Fátima y le digo a Fátima, ¿sabes qué? Te hago descuento, pero sí tienes que aceptar que solo tiene una cámara. Está muy bonito este celular, pero tiene una cámara. ¿Te lo llevas o no? En ese caso, Fátima me lo compra, llega a su casa, pero ¿qué crees? Que al día siguiente Fátima se levanta, ve el celular y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque solo tiene una cámara. Y me dice, es que Eric tiene una cámara. Fátima, hay cosas que nosotros sabemos desde que nacemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la oportunidad de compartir tiempo con esa persona. Tu papá es una persona que se muestra con conductas tal vez irresponsables, con conductas probablemente narcisistas o convenencieras. Entonces probablemente tu papá no va a cambiar porque ni siquiera sabe que está mal. Entonces aquí el momento, la pregunta es, ¿lo vamos a aceptar con una cámara? ¿Cómo podemos hacer para aceptarlo con una cámara?
¿Cómo podemos hacer para aceptar un poco de sus defectos? ¿Por qué? Porque yo sé que no vamos a poder convivir con una persona que a veces tiene tantos defectos. Pero si vas a terapia, en terapia te van a ayudar para que en terapia te digan cuándo acercarte a esa persona, de qué manera acercarte a esa persona y de qué manera alejarte de esa persona. Punto número dos, en terapia también vamos a trabajar las necesidades. Te voy a decir por qué. Y con esto me paso también al tema para que les sirva a todos. Siempre yo les digo a mis pacientes, a veces nosotros nos quedamos estancados en la niñez. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos seguimos sintiendo niños. Cada uno de nosotros tiene un niño dentro. Primero empiezo con este ejemplo. Hagan de cuenta que nosotros, por ejemplo, ayer fue mi cumpleaños. Hagan de cuenta que yo es como si en mi cumpleaños, eh, bueno, no lo voy a trasladar a mi cumpleaños precisamente, sino años antes, cuando yo cumplí 5 años. Imaginemos que cuando yo cumplí 5 años, yo me paré frente al espejo y yo quise ver mis cambios, a ver qué cambios tenía. Pero en ese momento yo por más que me paraba al espejo y me veía, yo no veía cambios. Entonces me quedé todo el día viendo y no cambié nada. Yo en ese momento pensé y dije, esto es un engaño, nadie cambia. No, no cambiamos. Al siguiente año todavía lo puse a prueba. Cuando yo iba a cumplir 6 años, me quedé toda la noche esperando en el espejo a ver si cambiaba. Entonces en ese momento yo me di cuenta que no hubo un cambio. Yo me acerco a mi mamá y le digo, oye mamá, es mentira que cambiamos, ¿verdad? Porque no he cambiado nada. Mi mamá muy sabiamente saca un álbum de fotos y me dice, mira, sí cambiamos. Y saca sus fotos de cuando ella tenía 5 años con sus colitas, con sus trencitas. Eso quiere decir que nosotros sí cambiamos, pero esa niña de 5 años cuando cumple 6 no se muere. Cuando cumple 7 no se murió la de 6 ni la de 5. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos esa niña y ese niño dentro, no se murió. Cuando nosotros vamos cambiando, esos cambios se hacen sobre nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita tú traes un niño dentro, ese niño de 5 años que solamente fue madurando poco a poco sobre esa esencia. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos quedamos estancados. ¿Por qué nos quedamos estancados? Porque de repente nosotros pensamos que lo que nos hizo falta hace muchos años lo tenemos que conseguir ahorita. A veces nosotros decimos, es que Eri, me hace falta que alguien me cuide. ¿Por qué? Porque mi papá no me cuidó y me siento insegura. Eso quiere decir que está hablando tu niña. Tu niña de 5 años está diciendo que quiere que la cuiden. Por eso tú te casaste con ese señor para que te cuidara. Pero ahora te voy a poner otro ejemplo, otro caso. Vamos a imaginar que tú, esa persona que me estás diciendo que necesita ser cuidada y que necesitas que la cuiden, vamos a imaginar que tú vas de la mano en la calle con tu hija pequeñita y de repente empieza una señora a ofender a tu hija y a gritarle, a insultarla y a gritarle. Yo siempre les pregunto a esas señoras, ¿tú qué harías? Hoy te pregunto a ti, si tú vas en la calle con tu hija y a tu hija una señora le empieza a gritar y le empieza a insultar, ¿qué harías? En terapia, la respuesta más común que me dan es, pues sabes, Keri, yo la defiendo. La defiendo, saco uñas y dientes y me le lanzo a la señora y la golpeo y le grito y le digo, ¿por qué se mete con mi hija? Eso quiere decir que ahí la que está hablando es la adulta. Si tú te das cuenta, a veces nos quedamos pausados en la niña y tu cerebro de niño, tu cerebro herido, cree que necesita a alguien para que la proteja. Lo que ese cerebro de niño no se da cuenta es que también tienes un cerebro de adulto que sabe defenderse. Porque hoy me estás diciendo que hasta defenderías a tu hija. Si tú defenderías a tu hija con uñas y dientes, si tú defenderías a tu esposo con uñas y dientes, si tú defenderías a tu familia, claro que te puedes defender. Pero te digo, este estancamiento lo tenemos que trabajar en terapia, porque a veces nos marca tanto ese abandono que nosotros seguimos creyendo que eso que te hizo falta lo tienes que conseguir todavía. Es como decir, me hizo falta un abrazo, lo tengo que conseguir. Me hizo falta seguridad, tengo que conseguir quien me cuide. O sea, nos quedamos estancados en esa edad. Por eso yo les digo, no busques. Es más, tengo pacientes que de repente tienen 30 años, 40 años, el papá no los quiere y justamente me dicen, ¿sabes, Kerry? Yo lo voy a buscar porque... Y yo les digo, ¿y cuando te abandonó? ¿Por qué crees que te haga falta ahorita que tienes 40? Esa es solamente una idea que tenemos que trabajar. ¿Pudo un papá?
Claro que este señor de 40 años, esta señora de 40 años puede salir adelante sin un papá, sin una mamá. ¿Por qué? Porque tú ya tienes que ser tu propio papá y tu propia mamá. Eso yo te lo voy a enseñar a hacer. Solamente tienes que aprender a conocer y aprender a conocer que sí existe esta parte vulnerable y esta parte de niño en ti, pero también existe ese señor y esa señora que ya maduró y que defendería a sus hijos. Yo ahí es donde te digo, imagínate, si tú dices que defiendes a tu hija, qué egoísta eres contigo. ¿Por qué? Porque si tú defiendes a tu hija, ¿por qué no te defiendes tú? Ah, no es que es diferente, Eric, no, no es diferente. Si tú tienes uñas y dientes para defender a las demás personas, no busques que te defiendan. Es más, te da mucho miedo el problema económico. Porque hay personas que decimos, es que ¿cómo voy a separar, Eric? Sí, ¿y qué tal si me quedo pobre? ¿Qué voy a hacer sin dinero? Y yo les digo, perfecto, te voy a poner un ejemplo. Si tu hija se queda sin dinero, tú eres la primera que pide préstamos, que saca, bueno, que saca fiado, que va a pedirle a la tía, al primo, al abuelo, que se mete a trabajar tiempo extra. ¿Qué quiere decir? Que tú por los demás sí les resuelves, pero a veces nos cuesta mucho resolver nuestra vida. A veces nos cuesta mucho hacerlo por nosotros, porque nosotros nos seguimos sintiendo indefensos. Sigues sintiendo que tiene que venir tu papá o tu mamá a rescatarte, porque así quedamos enmarcados. Eso es lo que tenemos que trabajar. Vámonos ya con los últimos comentarios y al cierre del programa, porque, bueno, en este caso tengo sesión todavía ahorita terminando el programa. Ahí van a decir algo, pero justamente me piden el número. El número justamente se los voy a dar. Mi número telefónico es 55 88 07 7823. 55 88 07 7823. Ahorita de todos modos aquí me ayudan escribiéndole los comentarios. Ahorita ya lo van a poner en los comentarios. Y también este número, si no lo llegaran a encontrar, viene directamente hasta arriba en la página de Facebook. Ahí vienen mis redes sociales. Tengo videos en YouTube que te pueden ayudar. Tengo videos en TikTok, tengo material en Instagram. Si tú puedes y quieres seguirme en todas las redes sociales, por ahí te espero. A veces no me conecto por Facebook, a veces me conecto por YouTube o a veces me conecto por TikTok. Entonces, si tú estás en todas las redes, por ahí nos vamos a estar viendo. En este caso, bueno, los invito a todas mis redes sociales y vamos a pasar con unos comentarios. Mónica Hernández dice, hola Eric, buenas noches. Hola, Disculpa, Mónica. mi esposo nos abandonó a mí y a mis dos hijas, se fue a Estados Unidos y allá se juntó con otra persona y ahora Ajá. no sé qué hacer, si dejarlo o esperarlo. Dame un consejo. Gracias, Mónica. Y alguien le respondió, se llama EIGS, Ajá. puso, no soy Eric, pero mi consejo es que hagas tu vida. Mi papá nos hizo lo mismo. Gracias, Eric. Regresó y al final mi mamá dejó a mi mamá y la lastimó mucho. Mi mamá perdió su vida y su juventud por esperarlo. Exacto, mira, no sé si se escucha, porque no sé si se escucha en el programa, lo voy a volver a repetir porque no tenemos el micrófono, pero bueno, ya lo vamos a tener. En este caso, Mónica comenta que su esposo se fue a Estados Unidos, los abandonó a ella y a sus hijos. Ella me decía, ¿qué hago, Eric? ¿Lo dejo o lo espero? Esa es la respuesta más resumida, sí, el comentario más resumido. Por ahí Eri le dice un comentario muy acertado, Eric. Muchas gracias. Dice, yo no soy Eric, pero te doy un comentario de vida. Gracias, porque de verdad a veces el pasar por eso nos ayuda a entender y a saber qué contestar en esos momentos. Eri, lamentablemente o afortunadamente, porque ella lo ve como algo de aprendizaje, pues dice, ¿sabes qué? Mi papá me hizo lo mismo y yo te recomiendo que sigas con tu vida. Yo igual, Mónica. Déjame decirte que yo igual te recomiendo que sigas con tu vida. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos algo que se llama dignidad. La dignidad es el valor que nosotros mismos nos tenemos que poner y que no tenemos que permitir que nadie lo pise. Eso es dignidad. Ese es el valor. Entonces, el valor que nosotros tenemos como personas es que si una persona como tu esposo se fue y los abandonó, quiere decir que esa persona ya mostró su verdadero valor. Y si nosotros lo seguimos esperando, imagínate, es como seguir esperando que regrese ese bote de basura que en algún momento tiramos. Yo te recomiendo que no lo hagas. De todos modos, esto es mucho como un partido de fútbol. A veces nosotros cuando estamos en un partido de fútbol, imagínate que tú te meten a jugar, pero te meten ¿cómo le llaman? A la banca. Te meten a la banca.
Imagínate cuánto tiempo vas a estar en la banca, vas a gastar el uniforme, vas a ir a entrenar, vas a ir todos los días del partido y ya llevas 3 años en los que el entrenador te sigue diciendo, no, no te voy a meter, todavía no. Y tú todavía sigues esperanzada diciendo, a ver si un día me mete a jugar el entrenador. Yo lo que te diría es, hay muchos equipos para jugar. Ya no sigas perdiendo tu tiempo esperando a una persona que en algún momento se fue. Si esa persona se fue, es por algo. Es por enseñarte que esa persona no vale la pena. Es por enseñarte que tú estabas confiando en alguien que te podía lastimar. Es por enseñarte a abrir los ojos. Entonces yo igual que Eri, yo te podría decir que aunque cuesta soltar a esa persona, tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ni puedes pisar tu dignidad, ni puedes pisotearla, ni tampoco tienes que seguir esperándolo. No puedes esperar a alguien que te lastimó en una vez. Y justamente yo les decía en una frase, esa frase me gustaba mucho. Yo le decía, darle una segunda oportunidad a alguien que te hizo daño es como darle una segunda bala porque la primera no te mató. Entonces, ten mucho cuidado con eso, Mónica. Yo no puedo decirte qué hagas con tu vida, pero sí la recomendación más sana es no lo esperes. ¿Para qué esperarlo? En este caso, sigue adelante con tu vida. Va a costar, va a doler, sí, pero tienes que salir adelante. Adelante, por Princess favor. Luna Lunita Hola, dice, Princess. mi papá tuvo otros hijos primero y yo que soy la que está con él no valora lo que hago. Siempre me dice, nadie de mis hijos me ve. Si yo estoy con él, es feo que haga eso. Mira, Princess, por ejemplo, aquí Princess nos dice que su papá tuvo muchos hijos, pero que ella es la única que cuida de él. Y justamente Princess dice, ¿sabes qué, Eric? Yo cada que estoy con mi papá siempre dice, mis hijos no valoran, bueno, dice, mis hijos no me atienden, no me cuidan, No me algo por el ven. estilo, no me ven. Y dice Princess, aquí lo que me duele mucho, Eric, es que mi papá diga eso cuando yo me desvelo, lo cuido, le doy, hago. Déjame decirte, Princess, que esto es muy común. Esto es muy común, ¿por qué? Porque al final el papá o tu papá piensa diferente a ti. Tu papá tiene expectativas y tu papá generaliza. ¿Qué quiere decir que tu papá habla en general? Tu papá dice, todos mis hijos son malos, todos mis hijos nunca me cuidan. Uno, porque no sabemos qué está esperando él. No sabemos si él quiere abrazos, besos, no sabemos qué está esperando él. Y aparte, él lo está esperando a lo mejor de todos tus hermanos. Y como no todos lo hacen, pues él por eso habla muy en general. Dice, ninguno lo hace. Y punto número dos, aquí es lo más importante. Aquí yo te invitaría a trabajar contigo, porque si a ti te está lastimando, es porque seguimos buscando el reconocimiento de esa persona. De repente es muy triste, pero créeme que muchos de nosotros estamos esperando ser reconocidos. Estamos esperando que por primera vez nos digan, hija, muchas gracias. Hija, estoy orgullosa de ti. Hija, de verdad. Es más, muchos de nosotros es esto lo que esperamos, el que nos diga de verdad, hija, me equivoqué. Te había dicho que no ibas a llegar lejos, pero muchas gracias. Gracias porque me equivoqué. Sí llegaste muy lejos. Entonces, de verdad, si a veces tú estás en esa situación, tanto esa personita como otra que nos está escuchando o cualquiera que pueda escuchar esto, si tú estás en una situación en donde sigues buscando la aprobación o el reconocimiento de tus papás, déjame decirte que es muy cansado, demasiado cansado. Y a veces no va a llegar porque tus papás piensan diferente a ti. A lo mejor para la forma de pensar de tus papás, ni siquiera es necesario decírtelo. No es que no lo sienta. Probablemente tu papá está muy orgulloso de ti o bueno, muy orgullosa o orgulloso de ti, pero justamente no se atreve a decírtelo porque no lo siente necesario. O punto número dos, tal vez él no está educado para ser tan honesto o para decir esas palabras. Entonces, si tú estás buscando o si te molesta este reconocimiento o esta falta de reconocimiento de tu papá, tienes que trabajarlo en terapia, no es tan difícil. Solamente es entender por qué lo seguimos esperando y por qué nos molesta tanto que él no lo haga. Gracias por comentarlo, por compartirlo. Vámonos con la última para pasar al desenlace final de este programa. Esther Godínez dice, Hola Esther. yo aún extraño a mis padres, seré honesta, más a mi madre, y no lo puedo superar. Cuando hablo de ella aún lloro. Esto pasó hace más de 20 años. Imagínate, bueno, ella nos dice que extraña a su padre, a su madre, más a su madre, que no lo puede superar y eso que la pérdida fue hace más de 20 años. Déjame decirte, Esther, que pues en este caso regularmente nosotros siempre vamos a extrañarlos. El extrañarlos es parte de recordarlos, eso sí es parte normal, siempre y cuando sea de una manera sana.
¿Qué quiere decir? Que a veces se vale recordarlos y a veces se vale decir, oye, me gustaría estar con ellos, me gustaría todavía darles un abrazo, pero de una manera en la que tu cerebro entienda que es me gustaría, que no es necesito, que no es quiero tenerlos aquí. O sea, que tu cerebro entienda que tus papás ya están en otro lado, en mejor vida. Si todavía genera molestia, si todavía genera un dolor significativo, déjame decirte que ese es un duelo mal trabajado. ¿Qué quiere decir? Que al final tu cerebro no ha dejado ir la emoción, no ha dejado ir el sentimiento. Recuerda que duelo viene de la palabra dolor. Por eso el dolor tiene 2 años máximo para que se vaya. Pero si ya ese dolor se ha extendido por 20 años, es un duelo mal trabajado. Porque tú al final, una cosa sí es que extrañes a tus papás después de 20 años. Eso sí es normal. Pero si tú los extrañas con dolor, con tristeza, con algún otro sentimiento molesto, sí tienes que trabajarlo porque hicimos mal el duelo. Por ahí se quedó estancado. Otro último comentario y nos vamos con esta parte del cierre. Por favor, Mel. Este Cruz dice, tiene mucho tiempo que perdí Hola, a mi Esther. papá y por mucho tiempo estuve en la depresión. No me daba cuenta de esa depresión y ahora me quiere suceder con la pérdida de uno de mis hermanos. ¿Cómo hacer para superarlo? Mira, déjame decirte que sí, los duelos se acumulan. Los duelos tanto de parejas como los duelos de familia se acumulan. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros a veces tapamos el duelo y no lo trabajamos, ese duelo probablemente se va a ver superado porque ya no lo lloras. Esto es lo que pasa mucho con la pareja. Lo voy a explicar con la pareja. Regularmente nosotros somos un poco cobardes o somos muy cobardes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú terminas con Juanita ya empiezas con María y después terminas con María y ya estás con Chana, con Chona. ¿Qué quiere decir? Que tú vas saltando de una en otra. No te das permiso de superar el duelo, no te das permiso de llorar por Juanita cuando ya andas con María. Pero esos duelos sí te alcanzan, se van guardando. Cuando tú terminas con Juanita y con María, ya llevas dos duelos guardados. Cuando María te termina, vas a traer dos. Cuando Chona te termina, vas a traer tres. Esto se va guardando. Esto pasa también con tu papá y con tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no terminamos de trabajar el duelo de tu papá, ese duelo se va a revivir con tu hermano. Ahorita traes dos duelos abiertos, dos duelos vivos. Tienes que trabajar con los dos porque si los dejas pasar, déjame decirte que a lo mejor ya no va a doler en algún momento, pero como no los trabajaste se pueden despertar con alguna pérdida, no simplemente con alguna muerte, sino hasta si después llegaras a tener alguna pérdida de trabajo, alguna pérdida de pareja, se van a despertar y van a ser tres duelos por trabajar juntos. Entonces, imagínate, si es difícil trabajar con un duelo o una pérdida, ¿cómo va a ser trabajar con tres? Yo sí te invito a que los trabajes, ve a una consulta, busca ayuda psicológica, un psicólogo puede trabajar contigo tanatológicamente. Recuerda que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y bueno, la tanatología surge de ahí. La tanatología ya es la herramienta que se encarga de las pérdidas. Entonces puedes buscar ayuda. Sí te invito a que busques una terapia y así vas a poder trabajar con estos duelos. Y bueno, vamos a pasarnos esta última parte, porque yo todavía tengo consulta, entonces no los quiero dejar a medias. Esta última parte, lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo seguir ese camino. En este caso, yo les recomiendo que para seguir este camino se den cuenta que por más dolorosa que sea la pérdida, no podemos estancarnos en el pasado. Yo comprendo que nos dolió muchísimo. Yo comprendo conectado, me está marcando, denme unos segunditos porque, bueno, justamente se marcó. Vamos. Perfecto, perfecto. Lo que nosotros, alguien me estaba marcando, una disculpa, alguien me estaba marcando, pero bueno, en este caso, yo les comento esto. Nosotros a veces nos enfocamos más en quedarnos estancados en el pasado, dando vueltas en círculos. A veces nosotros, para nosotros, como fue tan significativa y tan importante la pérdida, a veces de verdad la recordamos con el mismo dolor, con las mismas palabras y seguimos diciendo, es que me dolió, es que lo extraño, es que lo quiero, pero yo te digo, cuando tú vas a terapia y haces una resignificación de la historia, te vas a dar cuenta que esa pérdida fue muy importante para ti. Por ejemplo, a todos los chicos que nos están escuchando, si ahorita te duele esa pérdida, si ahorita estás pasando por ese momento, permítete llorar, permítete sacarlo, pero no te claves con ese dolor, no te enamores de ese dolor. Busca ayuda,
para que la ayuda te ayuden a verlo de otra manera. A veces en la vida tenemos que perder, eso es algo que no nos enseñan, pero déjame decirte que en la vida tienes que perder para ganar. En este caso tienes que perder familia, tienes que perder amigos, tienes que perder parejas para poder madurar y crecer. Entonces, en este caso, no te quedes estancado con la pérdida, sigue caminando. Una vez que tú sigas caminando y que tú busques ayuda, te vas a dar cuenta que esa pérdida te ayudó a crecer, ni siquiera te quitó, porque a veces nosotros decimos, es que si hubiera tenido mi papá, las cosas hubieran sido diferentes. Aún pueden ser diferentes. Solamente te tienes que dedicar a trabajar. Cuando tú trabajes, te vas a dar cuenta que saliste ganando más de lo que crees, mucho más. Entonces, bueno, en este caso, vamos a ir cerrando esta sesión, este live, porque me gustó, porque es una plática que tenemos con ustedes. Yo los invito a que se suscriban en YouTube. Próximamente el live será por YouTube. Me parece que ya toca YouTube en el live. Entonces, si quieren conectarse ahí en YouTube, van a poner el link de YouTube para que también se suscriban. Igual, el posteo del flyer lo voy a hacer por Facebook, pero ahí también va a traer el link por los que se quieran suscribir y por allá vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente aquí luego no nos deja tanto tiempo. Entonces vamos a hacerlo ahora por YouTube, vamos a hacer la prueba por allá y próximamente haremos un live por TikTok. El live de TikTok será el de preguntas y respuestas. Entonces les invito a que le den me gusta. Por favor, regálenme un me gusta, un me encanta. Eso no cuesta. Y eso nos ayuda a seguir creciendo como página. Ya somos una comunidad muy grande. Ya somos una comunidad muy grande de personas. Ah, imagínense, ya somos 282,000, me avisan por aquí. Entonces ya casi llegamos a los 300,000. Es un logro de verdad impresionante para mí, es un logro muy grande, pero este logro se los debo a ustedes. Gracias a ustedes, porque esta página es de ustedes. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esto. De verdad, aquí lo que yo te digo es, no te estanques en tu pasado. Tu pasado es una parte muy corta de la historia. Si tú de verdad quieres avanzar, ve a una terapia y empieza a concentrarte en tu futuro. Empieza a concentrarte en tu presente y a construir un mejor futuro. Sí se puede, de verdad que sí se puede. Cuesta trabajo, sí, pero te van a hacer cambiar la historia. Te van a hacer resignificar la historia para que tú ya no la cuentes con tristeza. Va a llegar un momento en el que ya la llores en terapia y ya la cuentes diferente. Ya digas, ¿sabes qué, Eric? Gracias a que mi papá se fue, hoy puedo ser una persona muy trabajadora, salir adelante, tener hijos. Perfecto. Para que llegues a ese entendimiento, tienes que trabajarlo en terapia. Tienes que desintoxicarte en terapia. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Justamente, habla un poquito más fuerte. Ah, perfecto. Nuevamente sí. Para que, qué bueno que me recordaste, Mel, nada más que no te entendía. En este caso, mis felicitaciones. Ayer todavía me mandaron muchas felicitaciones. Es más, en mi página me mandaron de TikTok, de todos, me mandaron felicitaciones. No he acabado de contestar todas, de verdad, mil disculpas, pero llegamos a más de 1,000 comentarios en esa publicación. Mil felicitaciones. Entonces, muchas gracias. De verdad, de corazón se los agradezco. Es una vuelta más que le doy al sol, una vuelta más que le doy a la vida. Entonces, muchas gracias, de verdad, soy afortunado de tenerlos en mi vida. Y bueno, muchas gracias a los que se tomaron un poquito de tiempo para felicitarme. Voy a seguir contestando los comentarios poco a poco. También los comentarios de este video los voy a comentar poco a poco. Voy a ir agarrando al azar para contestar a veces unos, a veces otros, pero voy a tratar de contestar todos y cada uno de ellos. Si quieren información de mí, búsquenlo también en la página, digo, en la página de Facebook, hasta arriba vienen todos los links, viene el número de teléfono. Por favor, contáctenme por WhatsApp, porque a veces o estoy en el live, o estoy grabando, o estoy en un programa de radio y no les puedo contestar, o estoy en terapia. Entonces, si no les puedo contestar, insístanme por WhatsApp y les contestan mis asistentes, Melanie, que me está ayudando, Luis Ángel también me está ayudando. Muchas gracias también a ellos y bueno, ya les contestarán ellos y ya les indicarán todo lo que ustedes necesiten. En este caso, me parece que Luis tenía que decir algo. Pilar Pérez te dijo que, Pilar Cruz, perdón, Ah, te Pilar dijo Cruz. que hoy era su cumpleaños. Ah, Pilar, te mando un abrazo. Pilar, de verdad, sí es cierto. Pilar me había dicho que hoy era su cumpleaños, casi somos hermanos de cumpleaños. También, y Irma por ahí me dijo que el 16 era su cumpleaños. Entonces, un abrazo cordial y fraterno a Pilar.
Pilar Pérez, ¿verdad? Me Sí. comentó Pilar Pérez. Pilar eh, Cruz. Pilar Cruz, ya te ando cambiando el nombre. Pilar Cruz, un abrazo y justamente un abrazo también a Irma. Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por sus felicitaciones. Yo sigo de festejo todo este mes. Cuídense mucho y bueno, nos escuchamos probablemente en 15 días. Les dejo, bueno, en mis publicaciones, por favor, comenten qué programa quieren, de qué quieren hablar, de qué quieren platicar. Yo tengo pensado hablar de duelo porque nos hace falta hablar de duelo. Eso creo que nos está lastimando mucho. Pero cuídense mucho y bueno, nos vemos la próxima. Que tengan buena noche.